No es el cómo, es el por qué. Y lo que parecía científico se convierte en filosófico. Y si llevamos estas dudas a un plano en donde hay una muerte y todos los que están alrededor no terminan de parecer culpables, pero tampoco inocentes, nos encontramos con Anatomía de una caída, la gran ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes y que además tiene algunas nominaciones en los premios Oscar como Mejor Película y Mejor Dirección. Estamos hablando de la película de Justine Triet. Yo soy Costas y vamos a desentrañar el cine. ¿De qué va la película? Es una tarde de invierno en la campiña francesa, en la casa de la familia conformada por Sandra, Samuel y su pequeño hijo Daniel. Sandra, quien es escritora, intenta responder a una entrevista que le está haciendo una de sus alumnas que va a hacer una tesis a partir de su trabajo. Sin embargo, pues es interrumpida por la música que su esposo Samuel pone a todo volumen en la casa. Una vez que posponen esta entrevista, Sandra decide que quiere descansar, no sin antes ir a platicar con Samuel. Mientras tanto, su hijo, que es ciego, intenta salir a dar un paseo acompañado de su perro Snoop. La cámara nos lleva al paseo de Daniel solo para que al volver nos encontremos con el cadáver de su padre que está tirado a la entrada de su casa. La autopsia no revela mucho, la información obtenida no es suficiente para esclarecer si se trató de un asesinato o de un simple accidente. Todo parece apuntar a Sandra, que es la única que estaba en la casa con él. Y sin embargo, la historia apenas comienza. Aspectos a considerar. Si bien la descripción que hemos hecho apunta hacia un thriller, habría que decir que no se queda solo ahí, por el contrario, intenta hacer que el espectador tenga un papel activo a lo largo de la trama. El guión nos va dando pequeñas porciones de información a lo largo de las investigaciones y a lo largo de los testimonios a través de los juicios, para que nosotros como espectadores vayamos creando una forma de cada uno de los personajes y que sea nuestra subjetividad la que decida si creerle al final de la película o por el contrario no estar de acuerdo con ella. Tanto Sandra Hüller, quien hace el papel de Sandra, como Milo Machado, quien encarna a el pequeño Daniel, hacen un trabajo interesante. Son los dos en los que recae toda la trama y pues aparentemente tienen un vínculo de madre e hijo y sin embargo no se siente que esté consolidado. Este punto también va a ser importante para el espectador a la hora de tomar su decisión. Otro de los aspectos a considerar es este juego que utiliza la directora entre aquello que se ve y lo que no se ve, el campo fuera de campo. Es decir, que la directora explota la incertidumbre que nos deja solamente escuchar unas voces a través de diálogos o a través de una grabación para que nosotros como espectadores sigamos en esta incertidumbre de lo que está sucediendo. Y amén de la curiosa reflexión que hace uno de los personajes que nos pide pasar del cómo, es decir, la parte científica de un asesinato o de un accidente, al por qué. Es decir, qué fue aquello que lo motivó, pasando, como lo mencionamos al principio de esta reseña, de lo científico a lo filosófico. Elementos que pueden jugar en contra. Va a sonar un tanto paradójico, pero la manera en la que están estructurados los personajes podrían ir en detrimento de la historia. Es decir, los personajes están hechos para ser un poco grises. ¿A qué me refiero con esto? A que no buscan ser simpáticos, no buscan ser carismáticos o divertidos para el espectador y que de esta forma se genere cierto enganche afectivo. Por el contrario, indagan en cómo son las crisis, indagan en cómo es una desesperación, en cómo los personajes o las personas abordamos a veces las depresiones a las que nos enfrentamos a lo largo de la vida y esto puede sentirse un poco redundante o puede sentirse como que se va alargando la trama innecesariamente. Entonces es quizá el único punto débil que le encuentro a la trama. Ya como conclusión, tenemos una historia que seguramente nos va a dejar pensando, que cumple con este objetivo que se plantea de hacer que el espectador tenga un papel activo a lo largo de la trama y lo logra a partir de que no termina por definir que un personaje sea totalmente culpable o claramente inocente. Y pues a final de cuentas nuestra subjetividad es la que nos va a ayudar a decidir si estamos o no de acuerdo con la manera en la que se desenvuelve el final de la trama. Recuerden seguirnos a través de nuestras diferentes redes digitales. Yo soy Costas, los invito a seguir desentrañando el cine.